Buscando verdad. Algo en ti sabe que no puedes continuar viviendo en superficialidad espiritual. Algo en ti reconoce que el matrimonio, tu matrimonio o el concepto mismo del matrimonio es mucho más serio de lo que la cultura moderna te ha enseñado. Y ahora estás frente a una decisión. Si estás casado y reconoces que has estado viviendo de manera descuidada, tratando tu matrimonio como algo común en lugar de sagrado, este es tu momento de despertar. Este es el llamado a honrar el pacto que hiciste con una seriedad que quizás nunca antes tuviste. Porque aquí está la verdad. La mejor manera de evitar el pecado imperdonable es nunca acercarse a la línea, es mantener tu matrimonio en un territorio tan claramente sagrado que la tentación ni siquiera tenga espacio para aparecer. Esto significa varias cosas prácticas. Primero, guardar tu unidad espiritual como el tesoro más precioso que tienes. Esto significa que no permites que ninguna otra relación, ninguna amistad, ningún compañero de trabajo, ninguna conexión emocional compita con la intimidad que compartes con tu cónyuge. No se trata solo de fidelidad física, se trata de fidelidad emocional, mental y espiritual. Cuando comienzas a compartir tu mundo interior con otra persona de una manera que debería ser exclusiva de tu cónyuge, has comenzado a caminar hacia la línea prohibida. Cuando empiezas a buscar conexión emocional, comprensión o validación en otra persona porque tu cónyuge no te la da, has comenzado a construir un pacto alternativo. Segundo, cerrar todas las puertas espirituales que no sean de Dios. Esto significa alejarte completamente de cualquier práctica, entretenimiento o relación que involucre elementos ocultos, espiritismo, magia, astrología o cualquier forma de contacto con el mundo espiritual que no sea a través de Cristo. La Biblia es clara: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. 1 Corintios 10:21. No hay terreno neutral, no hay juego inofensivo con estas cosas. Cada vez que abres tu espíritu a influencias que no son de Dios, estás invitando contaminación a tu vida y, si estás casado, a tu matrimonio. Tercero, cultivar una vida de oración y conexión con Dios tan profunda que tu identidad esté arraigada en Él, no en tu matrimonio. Esto puede sonar contradictorio, pero es crucial. Tu matrimonio no debe ser tu Dios. Tu cónyuge no debe ser tu fuente de identidad o validación, porque si lo es, entonces cuando el matrimonio pase por dificultades, y lo hará, estarás tentado a buscar esa identidad en otro lugar. Pero si tu identidad está arraigada en Cristo, si tu sentido de valor viene de Él, entonces tu matrimonio puede ser lo que debe ser, un reflejo de tu relación con Dios, no un sustituto de ella. Cuarto, tener rendición de cuentas real, no superficial. Esto significa tener personas en tu vida que puedan hacerte las preguntas difíciles, que puedan llamarte a cuentas cuando comienzas a desviarte, que puedan ver las señales de advertencia antes de que tú mismo las veas. La mayoría de las personas que cometen el pecado imperdonable no se despiertan un día y deciden destruir su matrimonio. Se deslizan gradualmente, paso a paso, racionalización tras racionalización, y si no hay nadie en sus vidas que pueda detener ese deslizamiento, eventualmente cruzarán la línea. Ahora, si estás leyendo esto y reconoces que ya has cometido errores graves, si has cruzado líneas que no debiste cruzar, si has abierto puertas que debieron permanecer cerradas, necesitas escuchar esto con claridad. No hay camino fácil de regreso, pero hay un camino. El primer paso no es intentar arreglar tu matrimonio, el primer paso es arreglar tu relación con Dios. Porque si has cometido el tipo de pecado del que estamos hablando, tu problema principal no es con tu cónyuge, es con Dios. Has violado un pacto sagrado, has contaminado algo que Él hizo puro, y hasta que eso sea abordado, nada más puede ser restaurado. Y abordar eso requiere algo más que una oración rápida de confesión. Requiere lo que la Biblia llama metanoia, una transformación completa de la mente, un cambio tan radical que la persona que eras ya no existe. Has muerto y has renacido. J. J. Benítez escribió sobre casos que investigó donde personas que habían caído en lo más profundo de la oscuridad espiritual experimentaron transformaciones genuinas. Pero ninguna de esas transformaciones fue superficial. Todas requirieron un proceso intenso de renuncia, arrepentimiento profundo, liberación espiritual y reconstrucción completa de la identidad.
Y aquí está la parte más difícil. Incluso después de esa transformación, el matrimonio original puede no ser restaurable, porque el pacto fue destruido. Lo que Dios declaró terminado no puede ser simplemente reiniciado por voluntad humana. Pero Dios, en su misericordia, puede hacer algo nuevo. Puede tomar los pedazos rotos de dos vidas y crear algo que nunca existió antes. No una restauración del pasado, sino una creación completamente nueva. Y esto requiere que ambos cónyuges pasen por esa muerte y resurrección, no solo el que cometió la ofensa, ambos, porque el matrimonio es una unidad, y cuando uno está contaminado, ambos se ven afectados. ¿Es esto posible? Sí. ¿Es común? No, porque requiere un nivel de humildad, valentía y rendición que muy pocas personas están dispuestas a alcanzar. Requiere que ambos cónyuges mueran a sus egos, a sus derechos, a sus exigencias. Requiere que ambos se paren ante Dios completamente desnudos, sin excusas, sin justificaciones, y digan: haz en nosotros lo que sea necesario, sin importar cuán doloroso sea. Y solo entonces, solo después de esa muerte completa, Dios puede crear algo nuevo, no el matrimonio que era, un matrimonio nuevo, una unidad nueva, un pacto nuevo. Pero si lo que ha ocurrido es el pecado imperdonable en su forma más completa, si la contaminación fue tan profunda que destruyó la capacidad misma de la persona para arrepentirse genuinamente, entonces no hay camino de regreso. El matrimonio está terminado, y la única opción es reconocer esa realidad y permitir que cada persona busque restauración individual con Dios, si es que aún es posible. Esta es la verdad más dura que puedo compartir contigo. No es popular, no es reconfortante, pero es bíblica, y es real, y es en este punto donde todo empieza a tener sentido, porque lo que estoy revelando no es solo información sobre el matrimonio, es una ventana a la naturaleza de la realidad espiritual misma, es una comprensión de que nuestras decisiones tienen peso eterno, que nuestras acciones producen consecuencias que van más allá de lo visible, que somos seres espirituales viviendo en una guerra espiritual, y cada decisión que tomamos es un movimiento en esa guerra. Espera un momento más, porque lo más importante de todo está a punto de revelarse. El mensaje final, la palabra profética que necesitas escuchar. Hemos recorrido un camino largo y difícil juntos. Hemos explorado verdades que la mayoría de los cristianos nunca enfrentarán. Hemos mirado de frente a una realidad espiritual que es tan seria que puede determinar no solo la calidad de tu vida, sino el destino de tu alma. Y ahora llegamos al final. Pero este final no es un cierre, es una apertura. Es una pregunta que debes responder. Una pregunta que nadie puede responder por ti. La pregunta es esta: ¿qué vas a hacer con lo que ahora sabes? Porque el conocimiento es una espada de doble filo, puede liberarte o puede condenarte. Puede ser el instrumento de tu transformación o la medida de tu juicio, y ya no puedes decir que no sabías. Ya no puedes tratar tu matrimonio como algo común. Ya no puedes jugar con fuerzas espirituales pensando que no hay consecuencias. Ya no puedes vivir en la frontera entre la luz y las tinieblas pensando que puedes servir a ambas. Has sido advertido, has sido iluminado, y ahora la responsabilidad es tuya. Si estás casado, mira a tu cónyuge con nuevos ojos, no como tu compañero de vida, no como la persona con la que compartes una casa, sino como alguien con quien tu alma está fundida en una unidad que Dios mismo creó, como alguien con quien has hecho un pacto que los ángeles registraron, como alguien cuyo destino eterno está entrelazado con el tuyo de maneras que apenas puedes comprender. Y pregúntate: ¿he tratado este pacto con la seriedad que merece? ¿He guardado mi corazón, mi mente, mi cuerpo, mi espíritu exclusivamente para esta unión? ¿O he permitido que otras lealtades, otras conexiones, otras influencias contaminen lo que debería ser puro? Si la respuesta es que has fallado, no cierres tu corazón en desesperación, pero tampoco te refugies en gracia barata. No te digas a ti mismo: Dios me perdonará, como si ese perdón fuera automático e incondicional, porque hay una diferencia entre el perdón que restaura y el perdón que simplemente posterga el juicio. El verdadero arrepentimiento no es sentir pena por las consecuencias de tu pecado, es odiar el pecado mismo porque ofende a Dios. Es estar tan quebrantado por la traición que cometiste que prefieres morir antes que volver a cometerla. Y si ese es el tipo de arrepentimiento que hay en tu corazón, entonces hay esperanza. Dios puede trabajar con corazones quebrantados,
puede reconstruir vidas destrozadas, puede crear algo nuevo de las cenizas de lo viejo. Pero si tu corazón está endurecido, si estás leyendo esto y pensando «esto no aplica a mí», mientras sabes en tu conciencia que sí aplica, entonces estás en un peligro que no puedo exagerar, porque el endurecimiento del corazón es el camino hacia ese punto de no retorno del que hemos estado hablando. J. Benítez advirtió en sus escritos que estamos viviendo en tiempos donde la línea entre la verdad y la mentira se ha vuelto tan borrosa que la mayoría de las personas ya no pueden distinguirlas, donde las personas pueden escuchar la verdad más clara y aún así rechazarla porque contradice lo que quieren creer. Y esto es exactamente lo que está sucediendo con el matrimonio. La verdad sobre su naturaleza sagrada, sobre sus límites no negociables, sobre las consecuencias eternas de su violación, está disponible, está en las Escrituras, está en los escritos antiguos, está en las advertencias de aquellos que han investigado profundamente, pero la mayoría la rechaza. Porque es más fácil creer que el matrimonio es solo un contrato social que puedes modificar según tus preferencias. Es más fácil creer que Dios perdonará todo automáticamente sin importar qué hagas. Es más fácil vivir en la ignorancia que enfrentar la verdad. Pero tú, que has leído hasta aquí, ya no tienes esa excusa. Ya no puedes decir que no sabías. Ya no puedes vivir en la ignorancia. Y ahora debes elegir. Puedes elegir tomar en serio el pacto matrimonial. Puedes elegir vivir con la conciencia constante de que tu matrimonio es un reflejo de algo eterno. Puedes elegir guardar tu unión con la santidad que merece. Puedes elegir cerrar todas las puertas que no deberían estar abiertas. Puedes elegir el camino estrecho de la fidelidad total, no solo física, sino espiritual. O puedes elegir continuar como antes. Puedes decidir que esta enseñanza es demasiado extrema, demasiado seria, demasiado incómoda. Puedes racionalizar que tu situación es diferente. Puedes convencerte de que las líneas no están realmente donde la Biblia dice que están, pero esa elección tiene consecuencias, y esas consecuencias son eternas. No te estoy condenando, no soy yo quien juzga, pero te estoy advirtiendo. Como alguien que ha estudiado las Escrituras, como alguien que ha visto el peso de esta verdad, como alguien que se preocupa por tu alma, te estoy advirtiendo, no juegues con fuego. No te acerques a la línea pensando que puedes detenerte antes de cruzarla. No subestimes el poder de la tentación ni la astucia del enemigo, porque hay un pecado en el matrimonio que la Biblia llama imperdonable. No porque Dios no quiera perdonar, sino porque ese pecado destruye la capacidad misma de recibir perdón, y si cruzas esa línea no hay garantía de que puedas regresar. La elección es tuya, la responsabilidad es tuya, el destino es tuyo, pero no estás solo. Dios está observando, esperando, ofreciendo gracia a aquellos que genuinamente la buscan, ofreciendo transformación a aquellos que están dispuestos a morir a sí mismos, ofreciendo un camino a aquellos que tienen el valor de caminarlo. Y mi oración mientras cierro este mensaje es que tú seas uno de esos valientes, que seas uno de los que elige la verdad por encima de la comodidad, que seas uno de los que toma en serio el pacto que hizo, que seas uno de los que guarda su matrimonio como el tesoro sagrado que es. Porque en última instancia, tu matrimonio no es solo sobre ti y tu cónyuge, es sobre ti y Dios, es sobre si reflejarás su gloria en la tierra o si violarás su diseño, es sobre si tu vida será un testimonio de su poder transformador o una advertencia de las consecuencias de la rebelión. La pregunta final que debo hacerte es esta: si hoy fuera tu último día en la tierra, si esta noche tu alma fuera requerida, ¿estarías en paz con el estado de tu matrimonio ante Dios? Si la respuesta es no, entonces este es el momento de cambiar, no mañana, no cuando las circunstancias sean mejores, ahora, porque mañana podría ser demasiado tarde, y si la respuesta es sí, entonces continúa en ese camino, continúa guardando tu pacto con seriedad, continúa honrando la unión que Dios creó, continúa siendo un reflejo de Cristo y su Iglesia en la manera en que amas a tu cónyuge, porque al final, cuando todo sea revelado, cuando los secretos sean expuestos, cuando cada palabra y cada acción sean juzgados, lo único que importará es si fuiste fiel, fiel a Dios, fiel a tu pacto, fiel a la verdad, y esa fidelidad comienza hoy, comienza ahora, comienza con la decisión que tomas después de cerrar este mensaje. ¿Qué harás con lo que ahora sabes? Esa es la pregunta que define tu eternidad.
Porque ellos construyen templos, pero no entienden que el verdadero templo está dentro de ti. Esa enseñanza es revolucionaria, porque destruye la necesidad de intermediarios, te devuelve el poder, te dice que no necesitas que nadie te salve, porque la salvación no es un evento externo, es un despertar interno. Pero hay algo más, algo que Benítez señala y que pocos han notado. En el Evangelio de Judas, Jesús dice que Judas será odiado por generaciones, pero que al final reinará sobre todos. ¿Por qué? Porque Judas representa algo que va más allá de la traición, representa el sacrificio del ego, la disposición a ser malentendido, rechazado, condenado, con tal de cumplir un propósito mayor. Y eso es exactamente lo que se requiere para vencer al anticristo. No una guerra física, no una batalla apocalíptica con ángeles y demonios, sino la crucifixión del ego, la muerte de la falsa identidad, el abandono de todo lo que creías ser para descubrir lo que realmente eres. Porque el anticristo vive en tu ego, vive en tu necesidad de tener razón, en tu deseo de ser especial, en tu miedo a la muerte, en tu apego a las cosas materiales. Vive en cada vez que juzgas a otro, en cada vez que te separas de alguien porque piensa diferente, en cada vez que eliges el miedo sobre el amor, y cuando matas eso, cuando lo crucificas, cuando lo dejas ir, entonces el anticristo pierde su poder sobre ti, no porque lo hayas derrotado en combate, sino porque dejó de existir en ti. Esa es la gran revelación. El anticristo no es tu enemigo, es tu maestro. Vino a mostrarte dónde todavía estás dormido, dónde todavía estás identificado con la ilusión. Y una vez que lo ves, una vez que lo reconoces, ya no puede engañarte. Y es en ese momento cuando comprendes por qué Jesús eligió a Judas. Porque Judas es la sombra, es la parte rechazada, es aquello que todos temen convertirse, pero es también la puerta hacia la liberación, porque solo atravesando la sombra, solo aceptándola, solo integrándola, puedes llegar a la luz verdadera. Ahora bien, detente por un momento, respira y pregúntate, ¿qué tiene que ver todo esto con tu vida, con el mundo que habitas, con las noticias que ves, con la angustia que sientes cuando miras alrededor y parece que todo se desmorona, porque el Evangelio de Judas no es un texto antiguo desconectado de la realidad, es un espejo, y lo que refleja es exactamente lo que estamos viviendo ahora. Vivimos en una era de confusión espiritual sin precedentes. Hay más acceso a información que nunca, pero menos claridad. Hay más religiones, más maestros, más enseñanzas, pero también más división. Hay más personas buscando la verdad, pero también más mentiras disfrazadas de luz. ¿No es eso exactamente lo que Jesús describió? Un tiempo en el cual lo falso parecerá verdadero, en el cual los falsos profetas surgirán por todas partes, en el cual la mayoría seguirá al engañador sin siquiera darse cuenta. Y no estoy hablando solo de religión, estoy hablando de todo el sistema, del consumismo que te dice que serás feliz cuando compres el próximo producto, de las redes sociales que te venden una versión falsa de la realidad, de los líderes políticos que prometen salvación pero solo buscan poder, de las ideologías que dividen a la humanidad en bandos y te obligan a elegir un lado. Eso es el anticristo en acción. No es una persona, es una estructura mental, es el sistema completo que te mantiene distraído, fragmentado, temeroso. Y lo más aterrador es que funciona porque tú participas en él, porque cada vez que buscas validación externa, cada vez que te comparas con otros, cada vez que consumes sin conciencia, cada vez que juzgas sin compasión, estás alimentando esa estructura, estás dándole poder. Pero aquí está la esperanza. También puedes quitárselo, porque el poder del anticristo no es real. Es una ilusión colectiva, es un acuerdo tácito en el cual todos participamos sin cuestionarlo, pero en el momento en el cual una persona despierta, en el momento en el cual dice no voy a seguir este juego, la ilusión empieza a quebrarse. Y cada vez son más los que despiertan, cada vez son más los que cuestionan, cada vez son más los que buscan la verdad más allá de las narrativas oficiales. Esa es la generación fuerte que Jesús predijo. Y tú, si estás escuchando esto, si algo dentro de ti resuena con estas palabras, eres parte de ella. Pero también necesitas entender algo crucial. Despertar no significa que todo se vuelva fácil. De hecho, puede volverse más difícil. Porque una vez que ves la verdad, ya no puedes fingir que no la ves. Una vez que reconoces el engaño, ya no puedes participar en él sin sentir un conflicto interno. Y eso te pondrá en una posición incómoda. Te hará parecer extraño ante los ojos de quienes todavía duermen.
te hará sentir solo a veces, porque estarás caminando un camino que pocos comprenden, pero eso es exactamente lo que Judas vivió, y es lo que Jesús vivió, y es lo que todos los que han despertado a lo largo de la historia han tenido que enfrentar. La pregunta es, ¿estás dispuesto a pagar ese precio? ¿Estás dispuesto a soltar la comodidad de la ilusión para abrazar la incomodidad de la verdad? Porque si lo estás, entonces este mensaje no llegó a ti por casualidad. Llegó porque tu alma está lista, porque algo en ti ya sabe que es hora de despertar, de recordar, de volver a casa. Hay una línea en el Evangelio de Judas que J. Benítez repite constantemente en sus conferencias. Jesús le dice a Judas, tú superarás a todos ellos, porque sacrificarás al hombre que me viste. ¿Qué significa eso? Significa que Judas dejará ir la imagen humana de Jesús, la versión física, limitada, temporal, y al hacerlo, permitirá que el Cristo eterno, el Espíritu inmortal, se revele. Y eso es exactamente lo que se te pide a ti, no que abandones a Jesús, sino que abandones la versión pequeña, domesticada, controlada de Jesús que te enseñaron, la versión que cabe en un edificio, la versión que solo salva a los que creen de cierta manera, la versión que juzga, condena, excluye, porque esa versión no es el Cristo verdadero, es una proyección humana, es el Jesús que construimos para sentirnos seguros, para tener control, para justificar nuestras creencias y nuestros miedos. Pero el Cristo verdadero no cabe en una caja, no pertenece a ninguna religión, no está limitado por ningún dogma. Es una presencia viva, una conciencia infinita, una luz que habita en cada ser humano sin excepción. Y cuando sueltas la versión pequeña, cuando sacrificas al hombre que viste, entonces el Cristo interior puede despertar en ti, no como una creencia, sino como una experiencia directa, como un conocimiento que no necesita pruebas porque lo sientes en cada célula de tu cuerpo. Esa es la transformación espiritual de la que habla el Evangelio de Judas. No es un proceso intelectual, no es leer más libros o aprender más doctrinas, es una muerte del ego, una muerte de todo lo que creías ser y un renacimiento en la verdad de lo que realmente eres. Y ese proceso no es fácil, porque el ego no se rinde sin luchar, se defenderá, creará dudas, te hará sentir miedo, te dirá que estás equivocado, que estás solo, que estás loco, pero esa voz no eres tú, es la última resistencia de la ilusión, es el anticristo interno tratando de mantenerte dormido, y si puedes reconocerlo, si puedes verlo por lo que es, entonces perderá su poder, porque la luz de la conciencia disuelve la oscuridad del engaño. J. Benítez cuenta que cuando leyó por primera vez el Evangelio de Judas, lloró, no de tristeza, sino de alivio, porque finalmente encontró palabras que expresaban lo que siempre había sentido pero nunca había podido articular, que la espiritualidad verdadera no está en las religiones organizadas, sino en el interior de cada persona, que Jesús no vino a fundar una institución, sino a encender una llama que arde en cada corazón humano, esperando ser reconocida, y esa llama no puede ser apagada por ningún sistema, por ninguna autoridad, por ningún anticristo, porque es la chispa divina, es la presencia de Dios en ti, y es indestructible. Lo único que puede apagarla es tu propia inconsciencia, tu propia negación, tu propia elección de permanecer dormido. Pero si eliges despertar, si eliges encender esa llama, entonces te conviertes en una luz para el mundo, no porque prediques, no porque convenzas a otros, sino simplemente porque existes, porque tu presencia despierta a otros, porque tu claridad les recuerda lo que han olvidado, y eso es lo que más teme el anticristo. No a los guerreros, no a los líderes religiosos, sino a las personas comunes que despiertan, porque cuando una persona despierta, inspira a 10 más, y esas 10 inspiran a 100, y esas 100 inspiran a miles, y así es como cambia el mundo, no con revoluciones violentas, no con manifiestos políticos, sino con transformaciones personales, una persona a la vez, un despertar a la vez, y tú puedes ser una de esas personas. De hecho, ya lo eres, porque si has llegado hasta aquí, si algo dentro de ti ha resonado con estas palabras, entonces ya has comenzado. Ya has dado el primer paso, ya has dicho sí al llamado de tu alma, y ese sí es lo único que necesitas. El resto se desplegará naturalmente, porque una vez que la semilla de la verdad es plantada en tu corazón, crecerá por sí sola. No puedes detenerla, no puedes controlarla,
solo puedes nutrirla, regarla y confiar en el proceso. Existe un último diálogo en el Evangelio de Judas que merece ser mencionado. Está cerca del final del manuscrito. Jesús y Judas están solos. El momento de la traición se acerca, y Jesús le dice algo que resume todo lo que hemos explorado. Judas, tu estrella te ha conducido por el camino correcto, porque ningún ser humano nacido de mortales es digno de entrar en la casa que has visto. Ese lugar está reservado para los santos. Es el lugar donde no gobierna ni el sol ni la luna, ni el día, ni los arcontes de las tinieblas. Allí permanecerá en la eternidad la generación santa, sin rey y sin dominio. Esa casa de la que habla Jesús no es un lugar físico, es un estado de conciencia, es la realización de que no perteneces a este mundo de ilusión, de que tu verdadera naturaleza es espiritual, eterna, libre, y la generación santa no es un grupo selecto de elegidos, es cualquier persona que ha despertado a esa verdad, que ha dejado de identificarse con el cuerpo, con el ego, con el mundo material y ha recordado su origen divino. Y esa generación no tiene rey porque no necesita líderes, no necesita que nadie le diga qué pensar, qué creer, qué hacer, porque cada uno de sus miembros es un rey, cada uno es soberano de su propia conciencia, cada uno camina en su propio poder. Y esa es la profecía final del Evangelio de Judas, que llegará un tiempo en el cual esa generación se manifestará en la tierra, un tiempo en el cual el anticristo, el sistema de control y engaño, será desenmascarado, no porque alguien lo derrote desde afuera, sino porque desde adentro millones de personas simplemente dejarán de creer en él. Y cuando eso ocurra, el mundo cambiará, no de la noche a la mañana, no con fuegos y trompetas apocalípticas, sino silenciosamente, profundamente, irreversiblemente, porque cuando la conciencia colectiva despierta, las viejas estructuras se desmoronan solas. No necesitas destruirlas, simplemente dejan de tener sentido, dejan de tener poder, dejan de existir en la mente de las personas. Y eso es lo que está ocurriendo ahora. Puedes verlo si miras con atención. Las instituciones religiosas pierden influencia, los sistemas políticos pierden credibilidad, las viejas narrativas pierden coherencia, porque cada vez más personas están despertando, cada vez más personas están cuestionando, cada vez más personas están buscando la verdad más allá de lo que les dijeron, y tú eres parte de ese despertar, seas consciente o no, porque el simple hecho de que estas palabras hayan llegado a ti, de que algo en ti haya resonado, de que hayas invertido tu tiempo en escuchar hasta el final, es señal de que tu alma está lista, de que tu corazón está abierto, de que tu mente está dispuesta a ver más allá del velo. Y ahora, la pregunta que dejo contigo no ¿es real el anticristo? La pregunta es, ¿dónde vive el anticristo en mí? ¿Qué partes de mi mente todavía están dominadas por el miedo, por el juicio, por la separación? ¿Qué creencias he aceptado sin cuestionar? ¿Qué estructuras internas necesito desmantelar para ser verdaderamente libre? Porque el anticristo no es tu enemigo, es tu espejo. Vino a mostrarte dónde todavía estás dormido. Y una vez que lo ves, una vez que lo reconoces, tienes la oportunidad de elegir, de despertar, de transformarte, de convertirte en la luz que este mundo necesita. El Evangelio de Judas no fue escrito para asustarte, fue escrito para liberarte, para recordarte que la verdad siempre estuvo dentro de ti, que no necesitas buscar fuera, que no necesitas esperar a que alguien te salve, porque tú eres el Salvador, tú eres el Cristo, tú eres la chispa divina que puede iluminar la oscuridad, y cada vez que eliges el amor sobre el miedo, la verdad sobre la mentira, la unidad sobre la separación, estás venciendo al anticristo, no en un campo de batalla, sino en el único lugar donde realmente importa, en tu propio corazón. Así que te dejo con una última pregunta, la misma pregunta que Jesús le hizo a Judas, la misma pregunta que cada alma debe responder en su momento. ¿Estás dispuesto a traicionar al hombre que ves? ¿Estás dispuesto a soltar la versión pequeña de ti mismo para descubrir la grandeza infinita que realmente eres? ¿Estás dispuesto a ser malentendido, rechazado, juzgado, con tal de cumplir tu propósito más elevado? Porque esa es la invitación, ese es el llamado, y el mundo está esperando tu respuesta, no con palabras, sino con tu vida, con tus elecciones, con tu despertar. El Evangelio de Judas volvió del desierto después de 17 siglos porque este es el momento,